Buenos días, jóvenes. Voy a grabar la clase para la actividad número 6, ¿sí? Actividad número 6, el tema es calor. Las instrucciones están aquí. Nos dice realizar las actividades que se solicitan en el archivo. Y comenzamos con este tema precisamente, que es el calor. Y el calor no es más que una forma de energía que se transmite de manera de conducción, convección, radiación, ¿sí? Y sus unidades son los joules. En esta parte ustedes deben hacer una indagación acerca de estos tres formas de transferencia del calor, ¿sí? Y realizar un ensayo de 2 páginas en su libreta. Completar esta actividad, ¿sí? Solamente es agregarle una palabra que coincida con lo de manera correcta con lo que ustedes en su momento ya investigaron acerca de las formas de transferencia de calor. Y entramos con lo que es calor sensible, ¿sí? Donde nos dice que las unidades del calor en el sistema internacional es en las unidades que denominamos joules, y su variable, o más bien su símbolo con el que se define es precisamente la J mayúscula, donde nos dice que una caloría es igual a 4.186 joules, ¿sí? Y precisamente después pasamos a lo que es una caloría, donde definimos que una caloría como la cantidad de energía necesaria para variar la temperatura de un gramo de agua, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Normalmente hemos estado checando algunos temas, jóvenes, y precisamente se toma el agua como la sustancia base para estudio. En este caso, si se le aplica al agua una temperatura más alta, digamos, hacerla pasar de 14.5 grados a 15.5 grados, pues de antemano se le aplicó una cantidad de calor, y esa cantidad de calor se expresa en calorías o bien en joules. En este caso, necesitamos aplicarle a 1 gramo de agua, ¿sí? Una cantidad muy pequeña, necesitamos aplicarle 1 caloría, ¿sí? Para que la hagamos pasar de 14.5 grados Celsius a 15 grados Celsius, ¿sí? Expresar también que las unidades de calorías son unidades muy pequeñas y que normalmente se denominan o se expresan en kilocalorías o en kilojoules, ¿sí? Y el calor específico no es más que el calor necesario, ¿sí? Para que una sustancia se haga pasar de 1 grado Celsius a 2 grados Celsius, pero estamos hablando de una relación de 1 gramo de esa sustancia, ¿sí? Con respecto a 1 caloría, ¿sí? Hay una relación 1:1:1, ¿sí? Importante saber esa parte. Y nosotros tenemos aquí, tenemos estos datos que también ustedes los pueden encontrar en algún libro o en alguna tabla en internet, donde ya están establecidos los valores de los calores específicos de algunas sustancias. Por ejemplo, la del agua, existe una relación precisamente de que por cada gramo de agua necesitamos pues una caloría para así hacerla elevar o pasar de 0 grados Celsius a 1 grado Celsius, ¿sí? Hay una relación 1:1, y precisamente aquí el alcohol etílico, dependiendo de las características y naturalezas de las sustancias, pues tienen un calor específico diferente, ¿sí? En el caso del plomo, ¿sí? Tenemos que el plomo, al ser un metal que tiene un nivel de conducción alto, ¿sí? El oro, la plata, el cobre, hierro, ¿sí? Aunque son muy buenos conductores, pero de estos diferentes, sus calores específicos son diferentes precisamente por su naturaleza. Los 5 estos pues son conductores de electricidad, ¿sí? O de energía, pero al mismo tiempo también tienen unos valores de calor específico distintos. Quiere decir que aquí el plomo, ¿sí? Al tener un
calor específico mucho menor, ¿sí? Estamos hablando de que esta sustancia, ¿sí?, fácilmente se hace pasar de una temperatura a otra, ¿sí?, precisamente por sus características. Y luego nos dice que el calor específico, al igual que la densidad, son propiedades específicas, es decir, varían directamente con el material que trabajamos. Esto se debe a que sus componentes la caracterizan como un determinado conductor, ya sea malo o bueno. Y la relación existente entre esas características de la materia, ¿sí?, se da en esta relación que existe entre masa, calor específico y el incremento en temperatura. Quiere decir que nosotros, para identificar que una sustancia gana o pierde calor, ¿sí?, podemos calcularlo con esta fórmula. Es decir, Q, que es la cantidad de calor que gana o pierde un sistema, es igual a la masa de la sustancia que se está analizando, multiplicado por su calor específico y multiplicado por el incremento. Bien, podemos aquí nosotros observar en esta fórmula nos dice grandes cosas. Nos dice, por ejemplo, que si tenemos un material que sea oro y tenemos su masa 1 gramo y checamos su calor específico, cómo es esa relación entre masa y entre calorías y entre temperatura, este valor nos los da, y que al someterlo a un incremento de temperatura nos va a expresar aquí cuánto calor necesita para que sea elevado esta sustancia, ¿sí?, o si está perdiendo o cuánto calor está perdiendo o está ganando, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de esta fórmula, nosotros podemos hallar diferentes: la masa, que estaría ahí despejado, el incremento en temperatura, el calor específico, ¿sí? Y también saber que el incremento de temperatura no es más que la relación que existe entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, iniciamos resolviendo este primer ejercicio, donde nos pide cuánto calor es necesario, ¿sí?, expresado en joules, para elevar la temperatura de 250 gramos de una porción de plomo, cuando se hace pasar de 100 grados Celsius a 200 grados Celsius. Por lo tanto, los datos que tenemos aquí, recordemos que la masa está expresada siempre en gramos o en kilogramos, por lo tanto ese dato es nuestra masa. Nuestro calor específico del plomo, ¿sí?, lo tenemos en esta tabla, sí, que es de 0.0305 y que las unidades son calorías sobre gramos multiplicado por los grados Celsius, ¿sí? Esas son las unidades. ¿Cuál es el incremento en la temperatura? Pues 100 grados Celsius, porque existe una diferencia entre 200 grados Celsius, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial. Aplicamos la ecuación. Como nos está solicitando cantidad de calor, ¿sí?, y aquí nos dice precisamente Q, que es la cantidad de calor ganada o perdida en un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues es precisamente esta relación que existe de la sustancia que se analiza, tomando en cuenta su calor específico y tomando en cuenta si es sometida a un incremento o a un decremento de temperatura. Se sustituyen los valores y tenemos que Q es igual a 250 gramos multiplicado por 0.0305 calorías sobre gramos por grados Celsius, ¿sí?, que al final esas son las unidades de calor específico y que igualmente se multiplica por la diferencia o el incremento de temperatura. Realizamos la operación y tenemos que la cantidad de calor ganada, ¿sí? Podemos definir aquí esta parte que es ganada porque tiene un signo positivo, ¿sí? Cuando en este cálculo nosotros obtengamos un signo negativo, estaríamos hablando de que este sistema, en lugar de ganar calor, perdió calor, ¿sí? Perdió calorías. Por lo tanto, este es el resultado en calorías, pero nos lo solicitan en joules. Por lo tanto,
Lo único que vamos a hacer es precisamente la regla, ¿sí? Donde 762.5 calorías, ¿sí? Lo comparamos, lo multiplicamos por la relación que existe, que una caloría es igual a 4.186 joules. Realizamos la operación 762.5 por 4.186 joules y obtenemos que son 3.191.8 joules. Se cancelan aquí las unidades de calorías, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir que para calentar 100 grados Celsius, ¿sí? La barra de plomo son necesarios 3.191.8 joules. ¿Sí? Necesitamos aplicar esta cantidad de calor. Recuerden que la diferencia entre calor y temperatura normalmente son muy parecidas o se confunden, pero no es lo mismo. Definitivamente la temperatura pues es medible, ¿sí? Medible en este sentido lo ocupamos nosotros con un instrumento, medir la temperatura, pero que el calor es precisamente esa cantidad de energía, ¿sí? La energía que puede ser transferida de un cuerpo a otro, ¿sí? Hay una diferencia ahí que es importante.